¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu casa, con una taza de café entre las manos? ¿Camino al trabajo, con los auriculares puestos mientras ves pasar la ciudad? ¿O tal vez en la noche, buscando una historia que te haga sentir algo real? Todo edificio grande tiene sus fantasmas. En la Torre Gran Vía 218, donde yo vivo desde hace 6 años, los espectros no se arrastran con cadenas ni asustan con lamentos. Se esconden en miradas que se cruzan de madrugada, en puertas que se cierran con sigilo y en los pasos leves de un guardia nocturno que recorre los pasillos como si custodiara secretos más valiosos que el mármol y las cámaras de seguridad. Ese guardia se llama Samuel Gavilán. 28 años, uniforme azul marino impecable, linterna sujeta al cinturón y una seriedad que parece cosecha propia de alguien que mira la ciudad mientras todos duermen. Al principio pensé que su gesto adusto era solo rigor laboral. Pero, con el tiempo, descubrí en sus ojos un destello de curiosidad, la luz breve de quien colecciona historias ajenas sin confesarlo. Yo, Adrián Pérez, 32 años, guionista freelance con horarios de vampiro, soy uno de esos espectros que Samuel veía deslizarse en la penumbra. Mi rutina era tan desordenada como mis guiones. Subía con bolsas de comida a las 3 de la mañana, bajaba con una laptop a medianoche, volvía tras un estreno sorpresa en plena madrugada. Durante meses, Samuel me saludó apenas con un leve asentimiento, como si el silencio formara parte de su contrato. La línea que separa el misterio de la cercanía se rompió una noche de jueves. Yo regresaba cargando una caja de pizzas familiares. Las reuniones de guionistas se alimentan de carbohidratos y café, cuando escuché detrás de mí un carraspeo discreto. Me giré. Samuel, apoyado en su carrito de vigilancia, me observaba con una mezcla de timidez y atrevimiento. Le he visto entrar a todas horas, dijo, con voz pausada, pero nunca salir acompañado. La frase flotó en el aire del pasillo, más densa que el olor a orégano que se escapaba de mi caja. Confieso que, por un segundo, me indigné. ¿Era un reproche, una insinuación, una simple observación? Pero sus ojos, marrones profundos, no mostraban juicio sino una extraña calidez. Trabajo con un equipo que solo existe en Zoom, respondí, tratando de sonar desenfadado. Mi vida social cabe en una pantalla de 14 pulgadas. Samuel sonrió apenas, la primera sonrisa que le veía, una curva tímida en la comisura izquierda. Aún así, añadió, todos necesitamos salir acompañados alguna vez, para que el edificio no se convierta en laberinto. No supe qué replicar. Dejé que el silencio resolviera el enigma y caminé hasta el ascensor. Pero al entrar, noté que su mirada seguía mi espalda. Por primera vez, deseé que el ascensor se averiara para prolongar el encuentro. Durante la semana siguiente, nuestro saludo habitual cambió. Ya no era un simple buenas noches, sino una conversación breve. Él preguntaba si mi episodio estaba terminado, yo le preguntaba si la ronda había sido tranquila. Hablábamos del frío que se colaba por el portal, de las nuevas luces LED instaladas, de trivialidades que se iban cubriendo de confianza. Una madrugada de lluvia, me halló viendo la tormenta desde el vestíbulo. Tenía la cabeza saturada de diálogos y necesitaba aire. Samuel se acercó sosteniendo 2 vasos térmicos. Café del termo, explicó. No es de cafetería, pero quita el sueño si uno tiene que vigilar pasillos o escribir hasta el amanecer. Acepté el vaso. El café era fuerte, casi áspero, pero en la penumbra sabía a complicidad. Todos los pisos parecen iguales de noche, comenté. Solo cambian las luces que quedan encendidas. Y los silencios, añadió él. Hay apartamentos con silencio liviano, como si la gente durmiera sin remordimientos. En otros, el silencio pesa. Se siente hasta en las paredes. Lo miré intrigado. ¿Un guardia poeta? Samuel se encogió de hombros, consciente de mi sorpresa. Cuando caminas cada noche los mismos metros, terminas escuchando cosas que no suenan, explicó. El comentario me revolvió algo en el pecho. Quise preguntarle qué escuchaba en mi puerta,
pero no me atreví. En vez de eso, le ofrecí una porción de pizza sobrante. Al ver su gesto de hambre mal disimulada, supe que había abierto una rendija nueva. El siguiente guión que debía entregar trataba de un joven vigilante nocturno obsesionado con la vida de los inquilinos. Había tomado notas frenéticas después de aquella charla. Pero, al empezar a escribir, noté que mis apuntes se desviaban. El protagonista no era un espía siniestro, sino alguien que temía su propia soledad. Me descubrí describiendo los ojos de Samuel, su forma de sostener la linterna, la arruga que se le formaba en el entrecejo cuando escuchaba ruido en la escalera. Decidí que necesitaba más material de campo y comencé a bajar al lobby con excusas. Sacar la basura, recoger paquetes inexistentes, revisar correspondencia. Él siempre estaba allí, girando llaves en una consola de seguridad, anotando en un cuaderno. Cada encuentro añadía una sílaba a un diálogo mayor. Una noche, me atreví. ¿Siempre haces el turno nocturno? Desde hace 2 años, respondió. Antes trabajaba de día en otro edificio, pero la noche paga mejor y me deja tiempo para estudiar por la mañana. ¿Qué estudias? Historia del arte, confesó. Me fascina la luz en los cuadros. Durante el turno, leo sobre Caravaggio, Rembrandt, gente que pintaba sombras con intención. La idea me sacudió. Un guardia que vigila luces de pasillos para pagar sus estudios sobre sombras pictóricas. Él me devolvió la mirada y, por un instante, parecimos descubrirnos en la misma paradoja. 2 hombres despiertos cuando el mundo duerme, cada uno espiando el resplandor del otro. La confianza creció al ritmo de nuestras ojeras. Me enteré de que Samuel vivía en un pequeño apartamento compartido con su hermana, que le prestaba apuntes de la facultad. Su padre, me dijo una madrugada, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, había sido portero de hotel y siempre le enseñó que la noche te confiesa lo que el día oculta. Yo, a cambio, le conté que mi madre todavía me mandaba tuppers en taxi, convencida de que no sabía cocinar. Le confesé mi miedo al fracaso, lo que dolía ver ideas rechazadas por productores, lo extenuante de fingir entusiasmo creativo a las 4 de la mañana frente a la pantalla vacía. Samuel asintió con ojos serios, como si cada palabra fuera una piedra que él guardaba en un bolsillo invisible. Una madrugada, 2 semanas después de la primera charla, ocurrió el incidente que cambió la ruta. Había bajado a comprar agua en la máquina del lobby, pero el ascensor se detuvo entre pisos y las luces parpadearon. Cuando las puertas se abrieron de golpe, Samuel esperaba afuera, con la linterna en alto. Corte de energía parcial, explicó. Te he visto en las cámaras. Me sujetó del brazo para sacarme del ascensor. Al sentir su mano, un ramalazo me erizó la piel. Caminamos por las escaleras de emergencia iluminados solo por su linterna. Dejaba un aroma a colonia fresca y café. Al llegar al vestíbulo, los generadores se activaron y las luces volvieron. Me di cuenta de que seguía con su mano sobre mi codo. Él se apartó con un suspiro leve. Estas cosas pasan, musitó. Pero mejor no viajar solo en ascensores durante los cortes. Su preocupación me enterneció. Saqué valor. Entonces, cuando bajes a hacer tu ronda, podría acompañarte. Así yo no viajo solo y tú no vigilas solo. Lo dije rápido, antes de arrepentirme. Samuel abrió los labios, sorprendido, luego esbozó aquella sonrisa mínima que ya reconocía. La ronda es a la 1 y a las 3. Si el insomnio te gana, eres bienvenido. Esa noche, a la 1 en punto, me uní a él. Caminamos pasillo tras pasillo. Me explicó cómo se revisaban extintores, porque las cámaras tenían un punto ciego que él mismo anotaba para reportar. En el piso 14 escuchamos una mecánica gota de un aire acondicionado. Él anotó, unidad 14B, posible fuga. Yo me maravillaba de la meticulosidad, observándolo de reojo. Su ceja levantándose cuando un detalle no cuadraba, la manera en que dosificaba el haz de luz para no molestar a alguien que pudiera asomarse. Al terminar, en el cuarto de monitores, me ofreció agua.
Se sentó frente a 10 pantallas, pasillos silenciosos, ascensores vacíos, la calle desierta donde el sueño de la ciudad parecía latir en pulsos de neón. Me señaló una cámara concreta. Ese es tu pasillo, dijo. Cuando regresas, siempre ajustas la chaqueta antes de abrir. Como si te prepararas para entrar a otro mundo. No supe si sonrojarme. Él, sin embargo, no añadió nada, pero un rubor leve le tiñó las orejas. Antes de irme, me detuvo con una pregunta. ¿Crees que tu guión tendría un guardia nocturno, que alguna vez salga acompañado? La frase, eco de la que había abierto nuestra historia, me siguió hasta mi puerta como un latido. Esa madrugada no escribí. Me quedé mirando el cursor, imaginando el sonido de sus pasos recorriendo pisos silenciosos mientras yo, 2 niveles arriba, empezaba a entender que la soledad puede ser detectada como fuga de aire, si alguien aprende a escucharla. Las rondas nocturnas se convirtieron en ritual. A la 1, yo ya esperaba en el piso 22. A las 3, nos encontrábamos junto al cuarto de contadores. Entre una ronda y otra hablábamos de cuadros barrocos, de mi serie favorita y de su sueño de viajar a Roma para ver de cerca la Capilla Sistina. Cada charla añadía una capa de claridad a un lienzo que aún no sabíamos si nos atreveríamos a firmar juntos. Una madrugada de sábado, después de la segunda ronda, me atreví a llevarle algo más que conversación. Saqué de mi mochila 2 porciones de tarta casera, milagro de la última visita materna, y un termo con chocolate caliente. Samuel se sorprendió, rió con una candidez que le quitó 10 años de severidad. ¿Sabes que recalentar chocolate en microondas a esta hora roza la ilegalidad gastronómica? Bromeó. Las normas de la noche son distintas, contesté. Mientras comíamos, le mostré la primera escena de mi nuevo guión. Un guardia que recorre pasillos infinitos iluminados por fluorescentes. Le señalé un diálogo que había nacido de nuestras charlas. Samuel lo leyó en silencio. Cuando alzó la vista, sus ojos parecían húmedos. «Me prestas mis palabras», susurró. «Te las devuelvo convertidas en historia», repliqué. No hubo beso ni promesa, pero un pulso eléctrico recorrió el escritorio de vigilancia. Era un pacto tácito. Algo se estaba gestando y ninguno quería estropearlo nombrándolo demasiado pronto. A la semana siguiente, la administradora del edificio pegó un aviso. Inspección General de Mantenimiento, 15 de noviembre, 2 horas. Aquello significaba que técnicos externos rondarían los pisos y Samuel estaría más ocupado que nunca. Cuando lo encontré, traía el ceño fruncido. Tendría que rehacer guardias dobles, registrar cada luz de emergencia. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tal vez demasiado ansioso. Él me miró, evaluando. No puedo pedirle a un residente que haga de asistente. Pero puedes aceptar la ayuda de un amigo, insistí. Sonrió. Accedió. La noche de la inspección fue un ballet frenético. Revisar bombas de agua, acompañar al ingeniero de ascensores, firmar reportes. Yo sostenía la carpeta mientras Samuel firmaba. Él presentaba mi presencia como observador del comité de seguridad. Sonaba más oficial de lo que era. Entre tarea y tarea, nuestras miradas se entrelazaban como cables trenzados. Eran las 4 cuando terminamos. El ingeniero nos dio la mano y se fue. Quedamos solos en el vestíbulo. Faltaba media hora para mi entrega de guión, pero el cansancio me vencía. Samuel se quitó la gorra, peinó su pelo negro hacia atrás. Gracias, dijo. Sin ti, habría sido eterno. Para mí fue la noche más corta. Se rió, incrédulo. El silencio volvió y allí, bajo la tenue luz de los LEDs recién inspeccionados, ocurrió lo inesperado. Se acercó un paso. Sentí su aliento a café mezclado con el mío. Levantó la mano, la detuvo a centímetros de mi mejilla. En sus ojos había una pregunta. Si vas a seguir inventando pretextos para bajar, murmuró, al menos déjame. No terminó la frase. Lo interrumpí con un beso inseguro, un roce breve de labios que él sostuvo apenas un segundo, como probando un voltaje. Nos separamos, respirando hondo.
No hubo música épica ni aplausos del destino, solo el zumbido continuo del aire acondicionado. Ahora sí, susurró, podré decir que te vi salir acompañado. Nos reímos en voz baja, como adolescentes que escapan de un examen. Él me tocó la frente con la suya, un gesto tan íntimo que me dejó sin voz. Luego me soltó despacio. Vete a escribir, ordenó, suavemente. Quiero leer mañana cómo termina tu guardia. Obedecí. Subí en el ascensor, esta vez sin temor a cortes de luz. Mientras las puertas se cerraban, lo vi al final del pasillo, todavía con la linterna en la mano, sonriendo. Al entrar en mi apartamento, encendí el ordenador y el cursor parpadeó al compás de mi corazón. Escribí toda la escena tal como había pasado, sin añadir metáforas. El guardia nocturno y el inquilino que, al fin, dejaron de ser espectros para reconocerse en la misma luz. Era el principio de algo. Un pasillo iluminado, un café tibio, un beso apenas. Pero sabía que las mejores historias crecen desde un punto de luz diminuto. Y aquella noche, en Gran Vía 218, la chispa ya había prendido. Desperté a las 11 de la mañana con la pantalla del portátil aún encendida y el documento guardado como guardia-nocturno-V2. El beso que había cerrado la noche anterior seguía pulsando en mis labios, una sensación tibia que llenaba de eco hasta el último rincón del estudio. Mientras me preparaba café, comprobé el móvil, ningún mensaje de Samuel. Por un instante me asaltó la duda de si aquello había sido atrevimiento repentino o el prólogo de algo más. Para distraerme, abrí el guión. Necesitaba una nueva escena. Empecé a teclear sobre un vigilante que, tras años habitando pasillos vacíos, encuentra en la mirada de un desconocido la primera promesa de compañía. Las palabras fluyeron, quizá porque ya no necesitaba inventar misterios. Bastaba con describir el latido real que ocurría 2 plantas más abajo de mi puerta. A media tarde, justo cuando la incertidumbre empezaba a vencer a la ficción, vibró el teléfono. Era un mensaje sin texto, solo una foto. 2 vasos térmicos sobre la consola de seguridad, y detrás, su linterna formando un triángulo de luz. Debajo, el emoji de un reloj marcando la 1. Sonreí como un idiota. Ese lunes bajé al vestíbulo con los párpados pesados pero el corazón despierto. Samuel estaba junto al ascensor, uniforme impecable, pero noté algo diferente. Llevaba la gorra metida en el bolsillo, como si quisiera mostrarse menos guardia y más. Samuel. Buenas noches, susurró. Lista la ruta de inspección. Buenas noches, respondí, intentando sonar ecuánime. Avanzamos pasillo por pasillo. Él alumbraba las esquinas, yo anotaba lecturas de extintores en la tableta. A veces rozábamos hombros. Ninguna chispa saltaba a la vista, pero el aire vibraba. En la planta 15 encontramos la puerta de mantenimiento entornada. Aquí nunca queda abierta, murmuró. Entramos. El aire olía a pintura fresca y disolvente. Sobre un estante alguien había dejado un aerosol y guantes manchados. Samuel dio un par de pasos, comprobó candados. Algún proveedor despistado, diagnosticó. Pero dejaré un informe. Mientras escribía en su libreta, yo observé cómo la luz de emergencia dibujaba sombras turquesa bajo sus pómulos. Sentí el impulso de repetir el beso, pero me contuve. Cada paso debía darse con cuidado. Cuando salimos, él cerró la puerta con 2 vueltas de llave y me dedicó una mirada cómplice. Es la primera noche en que patrullo con un guionista de respaldo, bromeó. Estoy reconsiderando el gremio. Podrías escribir el final, me atreví. Yo solo pongo las comas. Ambos reímos. Y así, riendo en voz baja, llegamos al cuarto de monitores. Allí, entre pantallas en blanco y negro, él sacó de un cajón un paquete de galletas de avena. Celebremos que la puerta 15 ya tiene vigilante doble. Chocamos galletas a modo de brindis. No hubo beso. Tal vez el respeto por su puesto o el ojo omnipresente de las cámaras nos frenó. Pero cuando me despedí, su mano apretó la mía un segundo más de lo necesario.
Hasta la próxima ronda, dijo. Hasta siempre, respondí sin pensar. El ascensor subió y sentí que la sangre también. Las madrugadas compartidas hicieron que los días se volvieran más breves. Yo escribía con renovado fervor. Cada escena de la serie parecía un mensaje cifrado para Samuel. Él, según me contó, empezó a dormir menos porque leía mis borradores durante la mañana y subrayaba frases que le hacían gracia. Una tarde recibí un audio suyo. Me encanta la acotación donde el guardia se guarda un bolígrafo, por si acaso alguien quiere poner la firma a su vida. Aunque yo uso lápiz, por si toca borrar. Respondí con un sticker de un lápiz con corazones. 5 minutos después, su me gusta explotó en la pantalla. Así, entre emojis y párrafos, empezamos a tejer una rutina binaria. Día de lector, noche de recorrida. Pero la vida fuera de los pasillos siguió su curso. Samuel me habló de un examen final de Historia del Arte que decidiría su beca para el último semestre. Yo le conté que un productor había mostrado interés en el guión, pero pedía más tensión romántica y menos contemplación. La casualidad, o la ironía, nos colocaba en la misma senda. Necesitábamos que nuestro propio romance diera un paso adelante para que nuestras metas se concretaran. 3 semanas después del primer beso, sucedió el percance que nos empujó fuera de la zona cómoda. Eran las 2:30 de la mañana cuando un golpe seco retumbó desde la planta 9. Las cámaras mostraron un destello de chispa y luego oscuridad en ese pasillo. Samuel corrió por las escaleras, yo detrás. Al llegar, la lámpara de emergencia parpadeaba. En el suelo, un cuadro eléctrico abierto soltaba humo. El olor a cable quemado picaba la nariz. Retrocede, ordenó. Puede haber arco. Le obedecí. Samuel cortó el suministro desde el armario, ventiló, llamó a mantenimiento. Con la crisis controlada, descubrieron el origen. Un vecino había intentado conectar un aparato de alto voltaje a un enchufe común, provocando una sobrecarga. Mientras la brigada revisaba fusibles, yo sentí que el pasillo se giraba a mi alrededor. Tanto voltio cercano me mareó. Samuel, atento, tomó mi codo. ¿Bien? Solo, adrenalina, dije. Sonrió con compasión y, sin importar quién mirara, me rodeó los hombros con un brazo. Esa cercanía en plena alarma me supo a refugio. En mi cabeza, un productor imaginario gritaba, ahí está la tensión. Yo solo pensaba, aquí está la verdad. Cuando todo volvió a la normalidad, el técnico de guardia felicitó a Samuel. Después, quedamos solos frente al ascensor averiado. Si el ascensor tarda, bromeé, tragando nervios, siempre podemos subir por las escaleras, juntos. O quedarnos aquí y hablar de Caravaggio, propuso. Está claro que la luz dramática nos persigue. En esa penumbra azulada, no lo pensé. Besé su mejilla con lentitud, deslizando mis dedos sobre la costura de su gorra. Él giró el rostro y nuestros labios se encontraron, tranquilos, seguros, como si el susto hubiera derretido cualquier barrera. Fue un beso más largo, sin testigos, las cámaras aún reiniciaban. Al separarnos, respiramos hondo. Prueba superada, susurré. Y sin inventar fallas, respondió, rozando mi nariz con la suya. La semana siguiente, Samuel tenía 2 noches libres consecutivas gracias a un cambio de turno. Me invitó a su apartamento compartido, advirtiendo que era pequeño y caótico. Acepté, con mariposas triples en el estómago. Su piso era un cuarto iluminado por lámparas de clip, libros de arte apilados y un caballete con reproducciones de claroscuros. En la mesa nos esperaba pasta con pesto. Dijo que era lo único decente que sabía cocinar. La hermana de Samuel salió a saludar. Se llamaba Martina, estudiaba fisioterapia y con una sonrisa pícara, comentó. Por fin conozco al escritor nocturno. Tragué saliva. Samuel la fulminó con la mirada, pero ella solo guiñó un ojo y se refugió en su cuarto, dejándonos solos. Cenamos entre risas nerviosas.
Le conté que un productor me exigía leer la versión final con el romance resuelto. Samuel se sonrojó. Yo insistí. Pero el romance de la ficción avanza cuando el real lo hace. Sonrió. Sus dedos buscaron los míos sobre el mantel. Las velas improvisadas parpadearon. El momento se llenó de un silencio distinto. No el silencio pesado de un pasillo, sino uno expectante. ¿Quieres ver mi proyecto final?, preguntó. Sacó su portátil y me mostró un ensayo visual sobre el uso de la penumbra en Caravaggio, comparándola con la fotografía de escenas urbanas nocturnas. Entre las imágenes, descubrí una captura del pasillo de mi planta, iluminado solo por la luz de la puerta de emergencia. Mi puerta. ¿Esa foto?, balbuceé. La hice durante una ronda. No sale nadie, no te preocupes. Pero la luz me pareció perfecta. Mi pecho se expandió. Sentí orgullo y un cosquilleo íntimo. Cerré el portátil y lo miré a los ojos. Eres mejor artista de lo que crees. Nos quedamos en silencio. Él, con la barba incipiente, bajó la mirada. Yo puse una mano en su mejilla y acerqué mis labios. Esta vez el beso fue lento y decidido. Nuestras lenguas se encontraron, nuestra respiración se entrelazó. Cedimos al impulso, pero cuidamos cada gesto. Chaquetas al suelo, camisetas deslizándose, caricias que buscaban mapas invisibles. No superamos barreras que la plataforma de YouTube no tolere, pero dejamos claro que la ternura puede ser tan eléctrica como un cortocircuito controlado. Cuando el reloj marcó las 2, todavía estábamos abrazados en su sofá-cama, escuchando la lluvia golpear la ventana. Yo jugueteaba con su placa identificadora. Él acariciaba mi muñeca, como si confirmara que yo seguía allí. La próxima vez, dijo, voz somnolienta, te prepararé café sin termo. La próxima vez, respondí, te leeré mi escena final. Cerramos los ojos con la certeza de que el alba no era amenaza, sino promesa. 2 semanas después, el productor aceptó mi guión. La historia emocional está viva, dijo. Planeaban rodar un piloto. Cuando Samuel se enteró, me trajo pastel de chocolate al vestíbulo. Yo, en agradecimiento, imprimí su ensayo con encuadernado profesional. Caravaggio, luces de pasillo, pies de foto. Le animé a presentarlo. El plazo de la beca terminaba en 3 días. El día de su defensa, me colé entre el público. Lo vi exponer con voz firme, señalando contrastes de luz, citando la teología del claroscuro. Al final, los profesores le felicitaron. Salió de la sala, me encontró en el pasillo y, sin importarle los curiosos, me abrazó. Su hermana nos fotografió, él con la carpeta, yo con la sonrisa más amplia que recuerdo. Gran Vía 218 siguió respirando en la noche, pero ya no me sentía espectro. Mis horarios se ajustaron. Bajaba menos por excusas y más para acompañar su pausa de café. A veces, él subía a mi apartamento en su descanso de las 3, donde leía mis páginas en voz alta mientras yo corregía acentos. La soledad no desapareció por arte de magia. Simplemente encontró un eco. Hubo retos, comentarios de vecinos, un error mío que casi borra la grabación de cámaras, un ascensor que se atascó y obligó a Samuel a gestionar quejas. Pero cada obstáculo nos enseñó una lección mínima. La confianza, igual que la luz, se alimenta de mantener la lámpara encendida aun cuando parezca gasto extra. Una madrugada, después de su ronda, me entregó un pequeño llavero, en miniatura, la linterna de su cinturón. Dentro guardaba un chip USB con la copia de seguridad de su tesis. ¿Para qué? Si un día me falla la oscuridad, tú enciendas esto, explicó. Yo, con lágrimas que disimulé mal, le di una libreta con la primera versión impresa de mi serie. Dedicada a quien custodia pasillos y enseñó a este guionista que las historias suceden cuando alguien se atreve a caminar acompañado. Han pasado 6 meses. Samuel ya no es solo el guardia nocturno, ahora planifica estudiarse un máster en gestión cultural. Mi piloto empieza preproducción en primavera. Él seguirá trabajando de noche un tiempo,
Yo aún escribo con cafés a deshoras. Pero cada madrugada, cuando termina su ronda, sube y deja su gorra sobre mi escritorio, recordándome que ningún edificio se convierte en laberinto si dentro arde un punto de luz. Algunas noches, salimos del edificio juntos. Caminamos por Gran Vía iluminada, cogidos de la mano, y la ciudad nos mira sin comprender que los fantasmas han dejado de esconderse. Porque un guardia que vigilaba sombras y un guionista que inventaba fallas descubrieron que lo importante no era entrar ni salir, sino saber a quién esperas en el pasillo cuando el reloj marca la 1 y el silencio desea compañía. El invierno se dio paso a una primavera luminosa y ansiosa. El piloto de mi serie, titulada al final Sombras de Pasillo, entró en preproducción real. Localizaciones, castings, presupuestos que se inflaban como globos. Al mismo tiempo, la beca de posgrado en gestión cultural le llegó a Samuel con un correo lacónico: admitido. Inicio en octubre, Universidad de Roma La Sapienza. Lo supe primero que él, porque me había dado permiso para revisar su buzón mientras dormía tras el turno. Despertó a media tarde, cabello revuelto, uniforme sobre la silla. Le tendí el móvil. Leyó el correo, alzó la mirada con mezcla de júbilo y temor. Roma, susurró. Caravaggio en directo. Pero hay pasillos que cruzar y rondas que pagar. Adiviné. Se sentó en el borde de la cama. Entre sus dedos, la pantalla temblaba. Me senté a su lado. Samuel, esta beca es lo que soñabas. Mi piloto se rueda aquí, sí, pero el guión ya está firme. Puedo escribir en cualquier parte. ¿Irías conmigo?, preguntó, y fue la primera vez que esa pregunta se insinuó al aire. Lo abracé. Si encontramos forma, sí. Si no, también, porque iré y vendré. Una distancia de hora en avión no es la eternidad. Me besó la frente con un gracias tan bajo que apenas lo oí. Allí empezó nuestra preproducción de vida, visas, presupuestos, planes de vuelo, y sobre todo la decisión de cómo sostener la relación entre Roma y Gran Vía 218. Julio llegó con olas de calor y con las primeras jornadas de rodaje. El director, un tipo nervioso y encantador, quiso grabar varias escenas en el mismo edificio donde las imaginé. Convencer a la administración fue una odisea. Samuel, que seguía haciendo el turno nocturno, facilitó permisos y pasillos. El decorado incluía un puesto de vigilancia idéntico al suyo. Durante la filmación de la secuencia del primer beso de pasillo, la actriz protagonista ensayaba el diálogo que yo había vivido. Samuel observaba desde un rincón, brazos cruzados, medio divertido, medio incómodo. Me acerqué a él con unos auriculares extras. ¿Te perturba?, susurré. Me enternece, admitió. Es como si un recuerdo se materializara y yo lo miro desde fuera, sin derecho a intervenir. La toma se repitió 1000 veces. En el corte bueno, los actores se besaron con una dulzura que hizo aplaudir al director. Samuel me miró, ladeó la cabeza, no fue tan mal. Yo sonreí, fue la primera versión, la nuestra mejoró con el tiempo. Esa noche, al terminar el rodaje, subimos al despoblado piso 20 para huir del ruido de los técnicos. Apoyados contra la barandilla del balcón de servicio, dejamos que la brisa tibia nos despeinara. Me giré, lo besé despacio. Él respondió con ansiedad contenida, nuestras manos se enlazaron. Me da miedo que Roma borre esto, murmuró. Roma no sabe nada de pasillos españoles, respondí. Tendremos que llevarle una copia. Agosto fue un simulacro. Samuel tomó 15 días de vacaciones y se fue a casa de su hermana en León. Durante ese tiempo experimentamos cómo se sentían las conversaciones por videollamada en horario opuesto. Descubrimos que a veces las pantallas cansan más que consuelan, que un emoticono no sustituye la sensación de su aliento rozando mi mejilla. También descubrimos que la ausencia escribe cartas potentes. Yo le enviaba audios leyendo escenas nuevas, él me mandaba fotos de atardeceres y columnas románicas que encontraba en su ciudad, entrenando la mirada para Italia.
El día que volvió a Madrid lo esperé en la estación Chamartín con un cartel que decía Pasillo 14, luz encendida. Al verlo aparecer con su mochila y un bronceado suave, el estómago me vibró como la primera vez que me habló. Se acercó, me abrazó y me susurró, 2 semanas y me dolió cada ronda sin tus cafés fríos. Gran Vía 218 decidió modernizar sus sistemas tras el incidente de la sobrecarga. Instalarían sensores automáticos y cámaras con IA. El contratista informó que bastaba un guardia nocturno en la garita principal. Las rondas humanas se reducirían. Samuel ladeó la cabeza. El edificio que había sido su libro de sombras empezaba a volverse autónomo. Quizá es una señal, dijo. El edificio también me empuja a salir. Yo, entre emoción y nostalgia, acepté que nuestro escenario cambiaba. Para celebrar la nueva etapa, subimos al techo al caer la noche, llevamos una manta y cerveza artesanal. Samuel me mostró un cuaderno de bocetos. Había dibujado uno de nuestros pasillos con la técnica de claroscuro, añadiendo reflejos naranjas que provenían de una puerta imaginaria. Esa luz extra, explicó, eres tú. No pude aguantar la ternura. Lo besé largo, tumbándolo en la manta. La noche olía a asfalto caliente, grillos y malta. No describo detalles. Basta decir que aquella vez dimos un paso más en la intimidad, con respeto y deseo sincero. No hubo prisa, ni temor de cámaras. Después, miramos las estrellas y llamamos a la estación espacial un satélite cualquiera, riendo como niños. Septiembre trajo el premontaje del piloto. El director organizó un pase privado para el equipo en una sala pequeña. Samuel, con turno libre, se sentó a mi lado. Yo temblaba. Era mi historia, nuestro eco, reflejado en 45 minutos. Ver en pantalla el vestíbulo, el guardia actor sosteniendo los vasos térmicos, el inquilino perdido escribiendo a deshoras, a Samuel le humedeció los ojos. Lo noté secarse discretamente una lágrima cuando apareció la escena en la que el guardia dice: la noche te confiesa lo que el día oculta. Al encenderse las luces, el director nos pidió opiniones. Samuel levantó tímidamente la mano. Solo quiero agradecer, dijo, que la serie muestre que hay belleza en trabajar cuando otros sueñan. El aplauso fue espontáneo. Nadie sabía que él era la musa. Yo apreté su mano bajo la butaca. Octubre llegó deprisa. La despedida, inevitable, se anudó en el aeropuerto. Samuel llevaba una maleta mediana, la carpeta del ensayo Caravaggio mejorada por mi diseñadora amiga Blanca, y la linterna del llavero que me regaló cargada de pilas nuevas. Yo llevaba un billete de avión para noviembre, ida y vuelta, reservado con mis primeros anticipos del piloto. No es adiós, le dije, sino intermedio. Y sabes que los episodios se ruedan en primavera. Puedo editar desde allá. Sonrió, pero el temblor en sus labios lo delataba. Nos abrazamos largo. Besarlo frente a la puerta de embarque fue un acto pequeño pero contundente. Antes de cruzar el control, se giró. Si la noche de Roma me asusta, alzó la linterna. Encenderé esto y pensaré en tu pasillo. No pude responder sin que la voz se quebrara. Levanté el pulgar. Lo vi perderse entre viajeros. Sentí un hueco, pero no era vacío, era terreno por plantar. Los primeros 30 días sin Samuel fueron un curso intensivo de distancia. Videollamadas con mala cobertura desde su residencia estudiantil, fotos de iglesias donde Caravaggio dejó huellas, audios míos describiendo sesiones de guión y risas con el director. Extrañaba incluso oír sus pasos amortiguados en la cámara del piso 22. Un jueves de madrugada, mientras ajustaba la escena final del episodio, llegó un mensaje. Foto de Samuel a las afueras de Roma, linterna alzada contra un puente iluminado. Texto: la luz es buena, pero te echo de menos en el plano. Sentí las ganas de subirme a un vuelo inmediato. Sin embargo, me di 24 horas. Organicé tareas, preparé una sorpresa. Llegué a Fiumicino a las 6 de la mañana del 14 de noviembre, justo día de su examen práctico de museografía. Lo esperé frente a la facultad,
con un termo de café y un cartel que decía pasillo portátil a servicio de un guardia poeta. Cuando me vio, corrió. Sí, corrió. Se le cayó una carpeta. Me alzó en un abrazo que casi tira la maleta. Tragus palabras en español e italiano. ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo respondí sorpresa logística. Le pasé el café. Temblaba de emoción. Ese fin de semana recorrimos Cherchis, Callejuelas, el Caravaggio de San Luigi dei Francesi. Frente al martirio de San Mateo, él susurró, ¿ves cómo la luz entra dramática? Así te vi la primera vez, entrando de golpe en mi pasillo. Lo miré, y la emoción mezcló lágrimas con risas. La noche del sábado, en su diminuta residencia, improvisamos un festín de pasta y vino barato. Me enseñó páginas de un diario donde contaba sensaciones solitarias. La ciudad es bella, pero la sombra alarga tu ausencia. Yo le leí la nueva versión del episodio final, donde el guardia muda a otra ciudad y el inquilino viaja para visitarlo. Un final abierto, como la vida. Terminamos besándonos entre libros de arte y post-its de horarios, prometiendo que la ficción se quede corta ante la realidad. Volví a Madrid con una sensación de continuidad. Roma y Gran Vía parecían extremos de un mismo pasillo. La productora confirmó fecha de rodaje oficial, mayo. Yo pacté con el director hacer la supervisión de guión remota, pasando un mes en Italia. Samuel, por su parte, consiguió un mini trabajo de guía nocturno en el Palazzo Barberini, perfecto para su horario. Bromeamos, siempre vigilando luces y sombras. A distancia, impresionaba cómo las rutinas se adaptaban. Él me enviaba fotos de frescos, yo le mandaba storyboards. Compartíamos playlists, blues para su scooter, ópera para mis madrugadas de corrección. El piloto se estrenó en un festival nacional en septiembre. Samuel organizó viaje express para asistir. Llegó la mañana del pase, con un traje alquilado y brillo en los ojos. Al ver nuestro nombre en los créditos, historia inspirada en SG, me agarró la mano. Cuando el público aplaudió la escena del pasillo, sentí su pulso acelerarse. Después del coloquio, el director lo presentó como la razón viva de la luz perfecta. Risas, flashes, preguntas. Él respondió con humildad, solo camino de noche, el guionista hace magia. Esa misma noche caminamos por la Gran Vía Real, ya fuera del edificio. Nos detuvimos frente a la Torre 218. Las nuevas cámaras de IA reflejaban destellos verdes. El pasillo está distinto, observó. Nosotros también, respondí. Pero sigue siendo nuestro inicio. Le entregué una llave USB. Contenía el guión de la primera temporada completa y un documento llamado Plan de Futuro. Lo abrió. Fechas de rodaje, mi calendario italiano, esquemas de exposición de su tesis en Madrid. Y, al final, la imagen de una puerta abierta con luz al fondo. ¿Esto último? Preguntó. Nuestro siguiente pasillo, susurré. Aún no sé dónde conduce, pero quiero cruzarlo contigo. Me besó, bajo la farola más alta, como si aquella noche la calle entera estuviera en penumbra y solo nuestros cuerpos crearan la luz. Hoy, mientras escribo estas líneas, Samuel revisa catálogos para la exposición que montaremos en noviembre, Claroscuro Contemporáneo, de Caravaggio a los pasillos urbanos. Yo reviso la versión final del episodio 2. La linterna llavero descansa junto al teclado. Recuerdo firme de que cualquier oscuridad puede iluminarse si alguien sostendrá el haz contigo. No sé cuántas temporadas tendrá nuestra historia. Quizás Roma evolucione a Lisboa. Quizá el edificio 218 cambie de dueños y yo invente nuevos guiones. Pero aprendí que las rondas nocturnas, los ascensores que se detienen y los silencios que pesan son solo la antesala de algo mayor. La posibilidad de que dos extraños se reconozcan como luces de emergencia en medio de la sombra. Y así, cuando el reloj marca la 1 y el cursor parpadea en mi pantalla, sé que, más allá de la puerta, hay un guardia nocturno, esté en Madrid o en Roma, que vigila pasillos con un lápiz en el bolsillo por si toca escribir una nueva nota. Y yo, que antes entraba y salía siempre solo,
salgo ahora acompañado de esa certeza. Porque, al final, el edificio nunca fue laberinto. Laberinto era cruzarlo sin quien iluminara las paredes. Ahora, cada vez que vuelvo a casa, sonrío al recordar su primera frase: te he visto entrar a todas horas, pero nunca salir acompañado. Aquella noche cambió la arquitectura de mis madrugadas. Salí solo y regresé, al fin, con una voz que dice mi nombre cuando la oscuridad se extiende. Y eso, para un guionista o para un guardia nocturno, vale más que cualquier contraluz de Caravaggio. Es la prueba de que la luz más nítida nace cuando dos sombras deciden caminar juntas.